Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 15. La titanomaquia octavo en la cima del monte Otris. Entonces, hijo mío, ¿cómo va el reclutamiento de los aliados con nosotros contra los advenedizos? Yapetus preguntó deliberadamente desde dentro de la sala del trono conjunta de los titanes mientras se masajeaba la barba. Ha ido bien, padre. Atlas asintió con una mirada algo complácida. Casi todos los que esperábamos que se alinearan y apoyaran a nuestro lado en esto lo han hecho. Solo quedan unos pocos seleccionados que aún no lo han hecho. Aunque tengo la esperanza de que tomarán la decisión correcta y no se pondrán del lado de Cronos. Niños descarriados sobre nosotros. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de algunos de los que no estaban de acuerdo con la forma en que hicimos las cosas, como Palas lamentablemente nos ha llamado la atención con su esposa Styx y las lealtades de sus hijos. Solo puedo esperar que otros de una mente similar, no cometas el mismo error que ella y su descendencia cometieron y mantente al margen de este conflicto, porque el tártaro es lo único que les espera a aquellos que luchan contra nosotros. Deben evitar la guadaña mortal de nuestro señor, por supuesto. ¿Y qué pasa con los neutrales a esto ya? ¿Alguno ha mostrado cierta influencia en su opinión? Como los hijos de Hiperión y Teía, por ejemplo. No que yo supiese. El titán musculoso negó con la cabeza. Si alguno de ellos lo hubiera hecho, estoy seguro de que mi tío o mi tía se habrían apresurado a regresar aquí para advertirnos sobre un extraño suceso con ellos. Especialmente para sus padres, sería bastante fácil saber si uno de sus 3 hijos había bajado a la tierra mientras volaban por los cielos. En cuanto a los demás, además de Lady Gaea, de quien estamos seguros está ayudando al otro lado a ocultarse en este punto, los otros Protogeno y todavía tienen no hizo ni un atisbo de apoyo a nuestro lado o al de ellos. Es seguro asumir que seguirán siendo neutrales para esto también, como se esperaba. Y ambos sabemos lo que pensó su hermano mayor sobre alinearse con nosotros cuando se lo preguntamos. Sí, Yapetus pareció encogerse un poco, recordando la negativa enfática que su hermano había dado cuando le pidieron que se uniera a ellos, una vez que confirmó que no tenía nada que ver con esconder a Verus y sus hermanos de ellos. El dios titán del océano sin fin, dejando en claro que sus sentimientos hacia sus compañeros titán no eran diferentes de lo que eran todos esos milenios atrás cuando se negó a unirse a ellos para derrotar a su padre. Thetis tampoco fue diferente, considerando la mirada silenciosa pero poco impresionada que les había dado al preguntar. Debo admitir que una parte de mí se siente un poco avergonzada de que Oceanus y Thetis todavía se nieguen a cooperar con nosotros, pero, de nuevo, no puedo decir que esperara mucho más de ellos. Japeto suspiró. Ellos hemos dejado bastante claro que ya no quieren tener nada que ver con nosotros y que preferirían quedarse solos en su reino muy por debajo del fondo del océano. La única buena noticia de eso es que no quieren ser parte del conflicto período. Sí, estoy de acuerdo. Por mucho que usted, Lord Cronos y mis otros tíos lo hayan criticado por no unirse a ustedes en el derrocamiento de su padre, no se puede negar que si él solo se involucrara y se pusiera del lado de nosotros, eso se volvería muy problemático. Aunque la mayoría de ellos se refirieron a su hermano mayor en particular como un cobarde por no unirse a su padre y sus tíos en ese fatídico día, lo único que no podía negarse, incluso por parte de Cronos si se le preguntaba, era que Oceanus tenía un poder inmenso que fácilmente rivalizó con sus hermanos, y Thetis no se quedó atrás. Si los dos se involucraban, podría significar algunos problemas serios para ellos, y tal vez incluso influir en la opinión de algunos de sus otros aliados para cambiar de bando, razón por la cual fue una bendición de todos modos que ninguno quisiera parte en la guerra a ser tenido. Problemático de hecho. Su padre estuvo de acuerdo, mientras ganaba una mirada algo consternada. Aunque no tan problemático como lo que ocurrió la semana pasada. Debo decir que no esperaba el breve regreso de nuestro padre, y sus palabras de ruina a Cronos han aumentado su perturbación aún más que antes. De hecho, no creo haber visto nunca a Lord Cronos tan furioso y temeroso al mismo tiempo. Atlas apartó la mirada con incertidumbre por un momento. Su señor había hecho todo lo posible para ocultarles esta última emoción, pero ninguno de sus hermanos o él había dejado de captar la llama del miedo en sus ojos después de lo que describió como una visita nublada de Urano. Parecía listo para arremeter contra casi todo lo que lo rodeaba después de que el dios primordial de los cielos le hubiera ahorrado algunas, basta decir, palabras desagradables. Estoy seguro de que nuestro padre bastardo solo estaba tratando de meterse en su cabeza.
Está bastante claro que favorece a la nueva generación sobre nosotros simplemente porque su victoria significaría el destronamiento de Cronos, y sin duda un viaje al Tártaro, donde él preferiría. Todos estábamos adentro en este momento. Iapetus escupió torvamente, sin tener ni una pizca de amor o respeto por su padre celestial que había ayudado en su inicio, y luego trató de empujarlos a las profundidades del pozo por disgusto hacia ellos, a pesar de las dolorosas protestas de su madre. Yo personalmente no compro su supuesta profecía ni por un momento. Estoy seguro de que fue solo una táctica de ese viejo tonto senil para asustar a Cronos y hacerlo dudar de sí mismo. Nada más. No podríamos estar más de acuerdo. Padre e hijo se volvieron cuando Koios y Krios entraron en la sala del trono con expresiones curiosas. El primero de los cuales es el de hablar. Sin embargo, hablando de nuestro hermano pequeño, ¿dónde está? Krios y yo hemos tenido la intención de discutir algunas cosas con él, principalmente relacionadas con cuál será nuestro plan de ataque en caso de que nuestro enemigo pueda fortalecerse lo suficiente como para ser un verdadero enemigo. Amenaza para nosotros. Sentimos que su presencia se fue de Otris hace unos minutos, y nos preguntábamos si alguno de ustedes sabía a dónde fue. Preguntó Krios, mirando más a Atlas que a su padre, dado que había sentido que la presencia del titán más joven estaba más cerca de la del señor de los titanes antes de desaparecer repentinamente sin dejar rastro. La expresión de Atlas se convirtió entonces en una de confusión, mientras miraba a sus dos tíos con un ligero rascado de su barba. No. No puedo decir que lo haga. Estaba de espaldas a él cuando de repente se desmaterializó. Sin embargo, no pensé mucho en eso. Se encogió de hombros antes de obtener una mirada más neutral. Probablemente se haya ido a algún lugar para tranquilizarse y volverá pronto. Supongo que probablemente esté con una ninfa que le haya llamado la atención. Recuerdo que hace un tiempo me dijo que tenía un oceanida al que le había crecido un interés particular para Fílida que vive en el monte Pelión, por lo que probablemente haya ido allí. ¿Dejó eso de repente para ir a probar una ninfa? Koios levantó una ceja. No sonaba completamente fuera de lugar que Cronos lo hiciera, dado que se acostó con su parte justa como todos lo habían hecho, pero ir y hacerlo en una situación como esta sin decir nada primero. Si esto fuera en cualquier otro momento, podría ver que eso suceda. Pero ahora, ¿cuándo ha estado tan decidido y concentrado en encontrar a su hijo mayor y al resto de sus hijos y los de Rea? Eso parece un poco improbable, Atlas. Como dije, podría haber ido a despejar su mente. Todo este estrés que puedo decir ha estado acumulando en él desde que ese bastardo de Verus le hizo un agujero en el estómago, hasta más recientemente con la visita de Ouranos. No me sorprendería si necesitaba divertirse un poco para calmarse después de todo lo que ha estado enfrentando hasta ahora. El titán musculoso mantuvo su posición, creyendo que era una explicación bastante sólida. Luego obtuvo una sonrisa algo descarada mientras cruzaba los brazos. Te lo diré de esta manera, si regresa aquí como tallón, entonces definitivamente ha estado con esa Oceanid que acabo de mencionar. Esa es la forma en que regresó aquí la última vez que estuvo con ella. Ja. Oh, sí, lo recuerdo. Krios se rió, recordando ese día con algo de alegría. Creo que dijo que había tomado esa forma para evitar que Rea lo molestara si lograba atraparlos en el acto, y un caballo fue lo primero en lo que pensó mientras la tomaba por detrás. Aparentemente dejó ese Oceanid en un estado bastante delirante y desordenado para cuando terminó. Iapetus dibujó una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, con humor en su rostro pálido. No es del todo sorprendente, dado el estado en el que dejó a Rea en el pasado. Tal vez con ella fuera de la mesa, es posible que haya bajado con esta otra amante suya para otra ronda. Últimamente ha estado bastante nervioso. Así que definitivamente puedo comprar lo que sugiere mi hijo. Koios pareció relajarse un poco con eso, aunque no parecía del todo convencido. Está bien, entonces, supongo que solo esperaré aquí para que él, en ese instante, motas doradas se unieron cerca de los 4 titanes reunidos, y en poco tiempo, el señor de los titanes reapareció en la habitación. Y una vez que lo hizo, las sonrisas que casi todos habían tenido se desvanecieron inmediatamente al ver lo tenso que estaba. Su aura divina ondeaba frenéticamente sobre su cuerpo y hacía que el espacio-tiempo se deformara rítmicamente a su alrededor en una mezcla de rojo y dorado, con su fiel guadaña agarrada en una mano que la agarraba como un tornillo. Sus ojos brillaban con un tono rojo furioso, pero había una señal innegable de pánico en su rostro, y tal vez, una pizca de horror. Se fueron. Gritó violentamente después de un momento, poniendo a sus 3 hermanos y sobrino en alerta máxima mientras su poder se flexionaba con más fuerza, haciendo que toda la habitación se deformara a su alrededor mientras el espacio mismo se contraía bajo su temperamento. Ido.
Atlas parpadeó, notablemente el menos afectado por la subida de tensión de Cronos a pesar de ser el más joven allí. Había un claro desconcierto en sus rasgos, al igual que en los rostros de su padre y sus tíos. ¿Quién se ha ido, mi señor? Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, Cronos fijó su mirada fundida y de ojos rojos directamente en su rostro, mientras lo miraba con los dientes apretados. Casi gruñendo como una bestia mientras su voz resonaba por toda la fortaleza. El sello que hice para mantener a esos bastardos feos en el pozo se ha roto. No querrás decir, Iapetus se dio cuenta rápidamente de a quién se refería su hermano antes incluso de que lo dijera, y Crios y Coios tampoco tardaron en seguirlo, ya que sus expresiones tomaron una fuerte caída. Aunque las suyas eran más como una mueca en comparación con la mirada francamente enfurecida y un poco temerosa grabada en las facciones de su hermano menor. Sentí que desaparecía hace unos minutos y bajé a ese maldito pozo tan rápido como pude, pero todo lo que vi cuando llegué fue el cuerpo sin cabeza de ese monstruo inútil campe que dejé para protegerlos, mi barrera destruida, y lo peor de todo. Todos, Cronos parecía querer gritar mientras las venas salían de su cuello y alrededor de su cara. La ira se arremolinaba a través de él tanto como el espacio y el tiempo se arremolinaban sin poder hacer nada alrededor de su cuerpo resplandeciente, mientras el estruendo del cielo se recuperaba de nuevo. El signo de la risa incorpórea de Urano resonaba a su alrededor mientras daba la noticia que le daba ganas de arrancarse la piel. Los Hecatonqueires y los Cíclopes se habían ido. Han sido liberados del Tártaro. Y la peor parte fue que él sabía, simplemente lo sabía muy bien quién era el responsable de tal cosa. Iapetus resumió los pensamientos de aquellos que sabían lo que eso significaba, particularmente cuando se refería a sus hermanos gigantes de 100 manos, con solo pronunciar una sola palabra. Uno lleno de tanta exasperación como la que probablemente sus parientes jamás habían oído salir de su boca. Todo mientras miraba hacia el techo como si estuviera perforando un agujero a través de él hacia su padre sin cuerpo y mirándolo fijamente como si hubiera jugado un papel en ello. Joder, de vuelta en Creta, más tarde ese día, un puño se clavó directamente en el esternón de Poseidón, rompiendo varias costillas con un áspero crunch mientras el bronceado dios en ciernes salía disparado hacia atrás, rebotando en el suelo y arrancando trozos de tierra a su paso. El licor se derramó en riachuelos de sus fauces mientras retrocedía una buena milla en menos de una billonésima de segundo antes de que un marco de color púrpura brilló justo en su camino y lo agarró por la cara con una sola mano. La acción detuvo el impulso de su cuerpo y hizo que sus piernas gruesas como troncos de árboles volaran inútilmente detrás del brazo tonificado y musculoso de quien lo había detenido, antes de que lo golpearan sin contemplaciones con el cráneo primero en el suelo duro e infundido con magia. La parte posterior de su cabeza formando un cráter ancho y profundo que se extendía por unos sólidos 15 pies alrededor y 10 pies abiertos mientras toda la isla se estremecía por el impacto. No es lo suficientemente bueno, Poseidón. Una defensa tan patética no te llevará a ninguna parte. Beerus casi gruñó, luciendo completamente enojado mientras sacaba a su aturdido hermano del cráter, saltando en el aire mientras lo dejaba mareado, flotando antes de girar tan rápido que parecía un tornado antes de perforarlo en el pecho con un golpe. Patada viciosa usando la planta de su pie. El más joven de los dos sintió que cada gota de aire y esputo mezclado con icor salía de su boca cuando los huesos de su pecho se derrumbaron antes de que sus costillas, o incluso su cráneo, tuviera tiempo de recuperarse. Una gran onda de choque se elevó cuando una vez más fue enviado volando con una profunda abolladura alrededor de su robusto pecho. El dios bronceado gimió cuando su cuerpo se detuvo después de estrellarse con fuerza contra la montaña en la que dormían con un ruido sordo ensordecedor. El impacto fue casi lo suficientemente fuerte como para derribarlo todo, maldita sea la magia de mejora de la durabilidad de Gea. Su cuerpo formaba un cráter en forma de cuerpo en el centro de uno mucho más profundo que envió astillas y grietas por toda la sección de la montaña temblorosa contra la que había golpeado con la espalda. Tendrás que ser mucho más inteligente que eso si quieres causarme una buena impresión. Creo que tu reciente suerte con nuestra madre te ha vuelto demasiado arrogante para tu propio bien. Beerus ladró con un aire no demasiado agradable, mientras su forma parpadeó a la existencia a solo unos pocos metros frente a él. Poseidón logró escabullirse para salir del cráter en el que había sido aplastado, cayendo de rodillas inmediatamente con una tos áspera y sanguinolenta. Si no era lo suficientemente obvio ya, Beerus estaba manteniendo su palabra y dando a cada uno de sus hermanos un combate contra él. El primero de los cuales, desafortunadamente para el segundo hermano menor del lote, fue él.
Desafortunado, porque estaba entendiendo a su hermano bastante bien después de que había hecho su pequeño truco con él, y Beerus claramente no estaba de buen humor al respecto. Uno que no había hecho mejor para ser justos. Siguiendo el pequeño regreso de Hera, como ella lo había llamado, Beerus los había dejado a todos por un corto tiempo con una expresión entre extrañamente horrorizada y francamente furiosa. Aunque este último parecía más consigo mismo, con el hecho de que había estado mirando con dagas a la enorme tienda que se había formado después de que básicamente le había dado un beso tan fuerte e inflamado que sonaba tan crudo y lascivo. Como se veía cuando regresó un poco más tarde después de irse como antes con Demeter, volvió con una expresión similarmente malhumorada, aunque un poco más controlada. Como si se estuviera calmando después de lo que había sucedido, y ya parecía haber puesto sus ojos en Hera para el primer combate. Eso fue, por supuesto, hasta que se dio cuenta de que su estúpida boca murmuraba con una risita detrás de su mano en respuesta a Hades después de que comentó sobre el comportamiento de su hermano con cierta preocupación por lo perturbado que parecía incluso después de regresar poco después de lo que sea que haya hecho. Algo en lo que Estia también se había apresurado a duplicar, al ver su rostro severamente desconcertado. Y luego estaba él, el que llamó la atención de su hermano con una broma que se arrepintió de haber dicho, dado que Beerus lo había escuchado. Uno en el que había bromeado, y cito, probablemente estaba demasiado acalorado y molesto después de lo que le hizo y salió furioso para hacer sus necesidades lejos de cualquier mirada indiscreta. Incluso se había atrevido a insinuar con un sutil gesto de la mano junto a la entrepierna exactamente lo que quiso decir con aliviar, pensando en toda la situación que había causado con él, y su siguiente reacción fue bastante gracioso. Tal como lo había hecho con la reacción anterior de su hermano al besito de Demeter. Basta con decir que no creía que Beerus lo hubiera perforado nunca antes con una mirada tan potente, dejando en claro que no había visto el humor en eso en absoluto. Y antes de darse cuenta, Beerus lo había seleccionado como el primero de sus hermanos con el que entrenaría. Los otros fueron trasladados a un área diferente después de que Beerus dejó en claro que necesitarían el espacio. El combate había estado ocurriendo durante un par de minutos en este punto, con Poseidón yendo principalmente con un uso decente de desmaterialización y mano a mano para comenzar. Hasta ahora no le había ido bien. Y bueno, llamó a esto un spar, pero en realidad, hasta ahora, solo había sido Beerus contrarrestando todo lo que había intentado con facilidad y luego derrotándolo por sus errores antes de hacer una crítica mordaz sobre lo que debería haber hecho mejor. Básicamente, una versión más extrema de lo que había hecho con Zeus, pero sin que Poseidón realmente recupere nada todavía. Aunque bastante nervioso ahora, el hermano menor no dejó que esto lo detuviera y se levantó de su posición arrodillada directamente hacia Beerus, enviando un fuerte golpe hacia su cara. Uno en el que la deidad de cabello púrpura entrecerró sus ojos ámbar antes de apartarlo hábilmente con una mano y luego enviar un puñetazo con la otra hacia la mejilla expuesta de Poseidón. Sin embargo, el hermano menor en realidad anticipó un contraataque como este, y rápidamente cambió de forma a un pequeño pájaro para flotar justo sobre la piel de sus nudillos. La mano de Beerus de antes luego se levantó de golpe para alejarlo de una bofetada, solo para que él lo sincronizara en el momento justo y se teletransportara a un lugar seguro. Luego reapareció justo encima de su cabeza en la forma de un majestuoso caballo blanco, con sus dos cascos delanteros listos para pisotear a su hermano. Sin embargo, Beerus no fue tomado por sorpresa por esta suave transición, girando su cuerpo para enfrentar la forma de caballo de su hermano pequeño que cae agachando la cabeza para evitar el pisotón con facilidad, mostrando un nivel de velocidad que Poseidón no estaba preparado. Su propio cuerpo brillaba con un aura de color púrpura oscuro cuando juntó los dedos índice y medio antes de dispararlos en rápida sucesión, golpeando 6 puntos diferentes en la parte inferior del vientre de su hermano equino, antes de lanzarse hacia un lado con un movimiento elegante. Su hermano, transformado en caballo, se derrumbó bastante bruscamente en el suelo con saliva y licor saliendo volando con un relincho de dolor, tropezando y sin poder levantarse después de lo que sea que su hermano le había hecho. Reflejos decentes y un buen plan de ataque, pero demasiado telegrafiado para que alguna vez funcione en mi contra. Beerus lo felicitó de una manera bastante indirecta, mientras miraba a la forma de su hermano justo cuando volvía a su estado normal. Mierda, como esa solo funcionó conmigo cuando no estaba acostumbrado a ese tipo de lucha, y me estaba conteniendo lo suficiente como para que Zeus pudiera aterrizar a pesar de su técnica de lucha de mala calidad en ese momento. Eres mejor que él entonces en términos de técnica, te daré eso, pero no por mucho, y ciertamente no lo suficiente como para que me arrojes algo así.
Anotado, Poseidón jadeó, sin perderse el tono muy irritado que Beerus tenía, mientras su cuerpo se curaba lo suficiente como para poder moverse de nuevo. ¿Te importaría decirme lo que acabas de hacer? Preguntó con curiosidad, mientras lograba ponerse de pie. Puntos de presión. Beerus respondió, antes de reaparecer justo en la cara de Poseidón con el puño hacia atrás. Y antes de que preguntes, no. No estoy de humor para enseñarte eso. Luego arremetió rápido y furiosamente, con Poseidón, quizás por un milagro, logrando doblarse hacia atrás y evitar por poco que le golpearan la cara hacia adentro. Luego, el hermano menor trató de recuperarse deslizándose apenas por debajo del siguiente golpe de su hermano y entrando en un breve pero increíblemente rápido intercambio de golpes y patadas con él después. Este último evitaba, paraba y bloqueaba fácilmente los del primero, mientras que el primero luchaba por hacer lo mismo con el segundo. Sin embargo, eventualmente, Poseidón pensó que vio una abertura y se agachó bajo uno de los puños cortantes de Beerus, antes de saltar como un resorte y apuntar un gancho directo a la barbilla de Beerus. Sin embargo, justo cuando se elevaba a velocidades cegadoras, Beerus, por primera vez desde que habían comenzado, se transformó en el mismo pájaro que tenía Poseidón y desvió fácilmente su ahora pequeño cuerpo aviar sobre el golpe. Luego, antes de que el dios novato bronceado pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo, Beerus cambió de nuevo, siguió un crack enfermizo, junto con una onda de choque en auge cuando sus cascos se estrellaron directamente contra la cara cincelada de su hermano pequeño, la fuerza lo golpeó con fuerza contra el suelo y lo enterró debajo de los pies de caballo de su hermano, mientras su cráneo estaba completamente aplastado en pasta. El suelo debajo de él explotó hacia afuera como quizás el cráter más grande que se había formado en una sesión de entrenamiento hasta el momento, con casi 10 metros de ancho y casi la misma profundidad, con el cuerpo momentáneamente inerte de Poseidón en el centro con Beerus literalmente de pie sobre él. Así es como logras ese pequeño combo que me probaste correctamente. Beerus dijo con frialdad, sin una pizca de remordimiento, todavía en forma de caballo, mientras saltaba directamente fuera del cráter, mostrando la cabeza de su hermano reducida a una mezcla de materia ósea y cerebral mezclada por su pisotón vicioso que rápidamente se remendó. La próxima vez sé más ágil y muévete más rápido sin telegrafiar tanto tus movimientos. Si veo que eres tan predecible cuando intentes algo así conmigo otra vez, no seré tan misericordioso la próxima vez. Honestamente, tienes suerte de que yo no fui lo suficientemente cruel como para hacer mis necesidades en tu cabeza aplastada después de ese error. La perspectiva de hacerte comer mierda mientras sanabas era bastante tentadora. Después de todo, sin duda coincidiría con lo mal hablado que pareces. Tener. NGHN, está bien, Poseidón gimió cuando sintió gotas de sudor divino rodando por sus facciones una vez que su cabeza se recuperó por completo. Seres como ellos no necesitaban hacer sus necesidades de esa manera, lo sabía casi instintivamente, sin embargo, estaba bastante seguro de que podían hacerlo si querían, por la razón que fuera. Y bastó decir que Beerus eligiendo hacerlo encima de él como un maldito caballo estaba lejos de ser una imagen agradable para dar. Entiendo el mensaje, ¿sabes? Beerus, que ahora había vuelto a su forma normal, preguntó deliberadamente mientras ponía las manos en las caderas. Sus ojos ámbar todavía tenían la misma mirada sobre él desde arriba del cráter. ¿Y qué sería eso? ¿Que todavía tengo mucho que aprender, y que debería cuidar mi boca en el futuro? Bien. Parece que ese grueso cráneo tuyo es capaz de aprender después de todo. Beerus dijo sarcásticamente. Su irritación solo se calmó un poco. Y para que conste, no. No estaba haciendo mis necesidades en la forma en que tu mente pervertida estaba pensando en ti, idiota. Sus ojos se entrecerraron bruscamente, haciendo que Poseidón se encogiera sobre sí mismo. Nunca vuelvas a insinuar esa mierda sobre mí. Lo que realmente había hecho, fue pasar por sus pensamientos de ira y disgusto después del acto de Hera, y realmente le arrancó la polla y la lengua antes de destruirlos. El dolor había sido fugaz, ya que habían vuelto a crecer instantáneamente. Afortunadamente sin el sabor del escupitajo de Hera en este último, y el primero no siendo vergonzoso e inquietantemente duro como el acero. Una imagen que había tenido que enterrar cuando solo pensar en ese recuerdo reciente y rancio del acto de Hera hizo que su nuevo miembro traidor se estremeciera de una manera que no debería haberlo hecho en absoluto. Por la túnica de su antiguo señor Zeno, este cuerpo suyo realmente era extraño en todos los sentidos incorrectos cuando se trataba de cómo reaccionaba a ese tipo de mierda. Si no descubrió por qué eso fue lo suficientemente pronto, es posible que pierda la cordura mucho antes de lidiar con ese idiota de Cronos para siempre. En cualquier caso, dejando de lado tu estupidez, continuó Bills. Podemos continuar si quieres.
Creo que me desahogué lo suficiente como para expresar mi punto. Y le traería algo similar a Era cuando fuera su turno. Lo cual fue pronto, gracias a ella, había cambiado de opinión sobre cómo sería el momento de estos combates. Después de todo, su paciencia era más escasa de lo que parecía en este momento, así que tenía ganas de acelerar esto. Ella sería la última, pero ciertamente no menos importante, después de que él terminara con los demás. Y él se aseguraría de hacerla pasar por el escurridor más duro por hacer eso con él y hacer que su nuevo y desconcertante cuerpo actuara de la forma en que lo hizo. Con Demeter, había estado más desconcertado que cualquier otra cosa. Era se sentía más como un desaire contra él que no podía dejar pasar. Y él no estaba a punto de rehuir como lo había hecho la última vez con esa rubia hermana suya. Oh no, no esta vez. Iré un poco más fácil desde aquí, si es necesario. Poseidón negó con la cabeza, mostrando un poco de columna vertebral que a Beerus realmente le gustaba ver, mientras se ponía de pie. Ga. Por muy aterrador que puedas estar poniéndote así de duro, creo que me sentiría como un absoluto tonto si aceptara que te lo tomas con más calma. Bueno, eres un tonto en este momento, pero aprecio las agallas de todos modos. El fantasma de una sonrisa casi se formó en el rostro de Beerus cuando disparó a su hermano con un toque de diversión, aunque la molestia todavía estaba firmemente presente. Ven a mí entonces, y veremos cómo te va. Está bien, entonces, él asintió, apenas haciendo una mueca ante el golpe de Beerus a sus habilidades. Estaba bastante claro en términos de habilidad y técnica, estaba muy por encima de su madre, eso era seguro. Por lo tanto, la ofensa no era tan alta. Luego hizo una pausa por un segundo, antes de mirar a su hermano con una mirada un poco más esperanzada. Antes de que lo haga, ¿estás de humor para enseñarme eso del punto de presión ahora? Beerus lo miró inexpresivamente con una mirada completamente indiferente, como si preguntara sin palabras si era realmente lo suficientemente estúpido como para preguntarle eso. Entonces recordó que estaba tratando con Poseidón, quien claramente no era el más brillante dado el descaro que había tenido al hacer que nivelara su nueva ira contra sí mismo cuando debería haber sido capaz de decir que estaba en un mal humor después del truco de Hera. Luego sacudió la cabeza mientras un suspiro pasaba por sus labios, decidiendo tirarle un hueso. Si logras impresionarme con algo mientras entrenamos, entonces lo consideraré. Ahora deja de perder el tiempo y ven a mí. El hermano menor no necesitó que se lo dijeran dos veces y lo hizo de inmediato, lanzándose directamente hacia su hermano con renovado vigor. Su combate continuó después de eso durante otra media hora, lo que para ellos fue básicamente el paso de las edades, con Beerus frenando pero usando suficiente poder para empujar a Poseidón al borde y más allá varias veces. Este último no impresionó a su mayor con ningún movimiento que hizo en ese momento en que pelearon, pero sí impresionó con su tenacidad y capacidad para aprender sobre la marcha, al menos. Ambos coincidieron fácilmente con los de Zeus, ya que absorbió cada consejo, sin importar cuán duramente se lo dieran cada vez que lo golpeaban y estrangulaban por toda el área por un error como una esponja. Y al final, estaba sentado sobre su trasero tomando un descanso después de la golpiza, lo siento, el entrenamiento, que Beerus amablemente lo había hecho pasar. Sí, eso era lo que había querido decir allí. No está mal en general. La deidad de cabello púrpura se encogió de hombros, mirándolo con un aura que ya no estaba presente. Estuviste bastante decente contra mí, considerando todas las cosas. Mantén este ritmo de trabajo alto y debería ser bueno. Gracias, supongo. Poseidón respiró, una parte de él agradecía que el maltrato hubiera terminado, y la otra por la guía de su hermano, incluso si la entregaba crudamente. Entonces, ¿impresioné lo suficiente? Beerus puso los ojos en blanco, habiendo visto que uno venía a una milla de distancia. Lo pensaré. Sin promesas. Supongo que eso es todo lo que puedo pedir entonces. Poseidón suspiró algo satisfecho, mucho más relajado ahora que ya no estaban peleando, y por el hecho de que su hermano mayor aparentemente ya no estaba irritado con él. O al menos eso esperaba de todos modos, mientras se ponía de pie. Supongamos que también podría ir y reunirme con los demás, ya que hemos terminado aquí. Luego hizo una pausa, la idea de preguntarle a Beerus por qué reaccionó de la manera que lo hizo ante la acción de Hera, y supuso que Demeter de antemano también, cruzó por su mente. Sin embargo, lo pensó mejor y decidió no expresarlo, dado que su hermano probablemente respondería mal. Supongo que te veré por aquí, hermano. Antes de que te vayas, Poseidón, tendré que pedirte que me envíes a Hades. Ahora es su turno. ¿Está? Poseidón parpadeó confundido, ya que se había alejado a medio camino de su mayor. Pensé que todos íbamos a ir en días diferentes. Cambio de planes.
Beerus simplemente dijo, sabiendo que esto pondría en suspenso su propio entrenamiento de forma divina verdadera por un día, pero sin importarle en lo más mínimo. He decidido que me enfrentaré a todos hoy para ver cómo han progresado. A todos menos a Hera. La estoy guardando para mañana. Comentó de una manera que no dejaba lugar a discusión. Poseidón asintió afirmativamente e hizo lo que se le pidió después de un pequeño momento de vacilación, conteniendo el impulso de decir algo inteligente sobre él señalando a Hera, ya que sabía a dónde conducía ese camino. Desapareció en un destello de motas doradas ni un segundo después. Beerus aprovechó el breve intermedio para mirar hacia arriba, a una distancia de él mismo, aproximadamente a una docena de millas de distancia, donde el trío de Hecatonqueires con los cíclopes sobre sus hombros estaban sentados en un semicírculo charlando animadamente con Gea, ahora igualmente enorme, en el centro entre ellos. Todos ellos parecían estar pasándolo muy bien ahora que estaban reunidos, con grandes sonrisas en sus rostros. A Beerus no le importaban mucho las cosas blandas, pero en cierto sentido, estaba contento de que la diosa primordial estuviera más preocupada charlando con sus hijos en este momento, dada la sonrisa desconcertante que había tenido después del verso de Hera, que él dijo. Apenas había mirado mientras se alejaba de todos, sabía muy bien que ella estaría bromeando con él en este momento si no fuera por ellos. Una parte de él agradeció en silencio a los 6 exprisioneros del Tártaro, no demasiado pronto, su hermano favorito se materializó ante él a través de sus propias motas doradas. Y afortunadamente, a diferencia de Poseidón, Hades realmente podía leer la habitación tan pronto como llegó y no mencionó la pequeña venganza de Hera, ni preguntó por qué Beerus había cambiado el plan inicial. Aunque eso probablemente tuvo más que ver con el hecho de que esa decisión significaba que ahora estaba obteniendo lo que quería antes de lo que pensaba. He estado esperando esto, hermano. El hermano menor de piel pálida dio una sonrisa ansiosa, ya que estaba a punto de recibir su entrenamiento antes de lo esperado. Una vez más, para alivio de Beerus, mantener el tema puramente en la lucha y no perder el tiempo en adoptar una postura de lucha tosca pero aceptable, que definitivamente prefería. No era de extrañar realmente por qué se llevaba tan bien con él, dado que no se andaba con rodeos y simplemente iba directo al grano. Espero ver cómo lo hago. Beerus se las arregló para darle a su hermano pequeño una leve sonrisa, dado que su parecido con él fue suficiente para descongelar un poco su irritación actual, mientras apoyaba las manos en las caderas. Como yo. Ahora muéstrame lo que tienes, Hades, y no te detengas. Oh, no te preocupes, hermano, comenzó Hades, cuando de repente se estrelló contra Beerus con un puño embestido cubierto con un aura oscura que este último esquivó por poco al inclinarse hacia atrás. No perdería tu tiempo haciendo algo tan inútil como eso. El segundo combate del día comenzó rápidamente, con Hades lanzando una ráfaga contra su hermano. La mayoría de sus golpes y patadas lanzados son razonablemente agudos y precisos, con ataques ocasionales más salvajes y menos enfocados esparcidos por todas partes. De todos modos, Beerus se balanceaba y zigzagueaba, evadiendo todos los golpes iniciales de su hermano con bastante facilidad, antes de responder con algunos golpes propios. Primero lanzando una patada hacia la mandíbula de Hades cuando entró, que se evitó por poco con una torsión del cuerpo de la deidad de piel pálida hacia la izquierda, que luego tuvo que ser seguido por un agacharse hasta las rodillas para evitar un golpe repentino. Teletransportarse de Beerus a una patada de barrido en el aire. Uno que casi lo decapitó, ya que el mayor de los dos quedó envuelto en púrpura oscuro una vez más. El más joven de los dos se teletransportó para evadir a Beerus. Beerus se movió sin pensar cuando se puso en cuclillas y bloqueó un puñetazo dirigido a un lado de su cara cuando Hades reapareció, antes de levantarse rápidamente del suelo y balancear su pierna hacia adelante en una patada circular veloz y borrosa hacia la parte expuesta del dios incipiente más pálido. Cuello. Uno que Hades cambió de forma a una serpiente para evitar, mientras se enroscaba hábilmente alrededor del apéndice oscilante, antes de atacar aparentemente para morder el cuello de Beerus. Un ataque por el que pagó porque, en lugar de esquivarlo o tratar de atraparlo, Beerus lo golpeó con solo 2 dedos articulados, aterrizando al ras de su frente serpentina y dejándolo flácido brevemente cuando quedó inconsciente. A esto le siguió tirando a su hermano de su brazo y arrojándolo lejos con un lanzamiento como el de un lanzador de béisbol, enviándolo a toda velocidad hacia la misma ladera de la montaña que él. Sin embargo, justo antes de la colisión, Hades se despertó y se teletransportó justo a tiempo, reapareciendo detrás de Beerus en su forma normal y atacando con una fuerte patada en la columna. Beerus dio una voltereta hacia atrás sin problemas cuando la planta de su pie estaba a solo una pulgada de distancia y lanzó una patada de bicicleta en el aire con la fuerza suficiente para aplastar la cabeza de Hades contra su cuerpo.
Hades sabiamente retrocedió con un salto en el momento oportuno, solo para ser abordado por Beerus justo cuando aterrizaba, cuando Beerus se teletransportó ante sus ojos directamente a su guardia, lanzando un fuerte puño en el estómago. Uno que rompió rasgaduras y golpeó el viento, así como el esputo infundido con icor de la boca de la deidad pálida. Sin embargo, en lugar de ser lanzado lejos, Hades en realidad sorprendió un poco a Beerus, al agarrar su muñeca en el instante en que había sido golpeado y no soltarlo a pesar de la enorme cantidad de dolor punzante en su abdomen. Sujetándose con fuerza, evitó que lo lanzaran hacia atrás y, a pesar de su dolor momentáneo, apretó el puño y logró devolverle el golpe, que desolló la mandíbula de Beerus cuando su cabeza apenas se apartó del golpe a tiempo. Sin embargo, esto no impidió que Hades siguiera adelante cuando Beerus se echó hacia atrás, empujando su pierna hacia arriba para una ráfaga de patadas de alta velocidad hacia el abdomen y el pecho de su hermano mayor, lo que obligó a este último a bloquearlos a todos con cierta dificultad usando su mano libre. Antes de escapar del agarre de Hades. Eres un bastardo duro para probar eso conmigo, Hades, te lo concedo. Beerus comentó desconcertado mientras saltaba hacia atrás, dándose cuenta ahora de que Hades en realidad podría haber sido capaz de evitar su golpe, pero eligió tomarlo para absorberlo. Ahora eso requirió algunas pelotas. No tengo idea de lo que quieres decir, hermano. Hades sonrió casi salvajemente, mostrando sus dientes contaminados por licor, mientras sus costillas se curaban rápidamente. Sin embargo, ya se estaba lanzando hacia Beerus antes de eso, puñetazos y patadas volando desde casi todas las direcciones en las que podía enviarlos, mientras comenzaba a teletransportarse alrededor de Beerus en una rápida sucesión para mantenerlo alerta. ¿Está bien? Beerus solo sonrió un poco más a su hermano siendo descarado con esa respuesta, mientras sus brazos y piernas se extendían, bloqueando cada golpe en el tornado de ataques de Hades con sus manos, antebrazos y rodillas sin perder el ritmo. Bueno, entonces, veamos cómo manejas esto. Beerus de repente se lanzó entre los ataques de Hades, golpeando un punto de presión cerca de su hombro, insensibilizando el brazo y haciendo que quedara flácido a su lado justo cuando Hades estaba a la mitad del golpe. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, antes de que pudiera responder, Beerus ya había hecho lo mismo con el otro brazo, haciéndolo caer alrededor de su costado como un fideo colgando, dejándolo sin protección, mientras disparaba su pie en una patada lateral que aplastó su nariz en su cara, enviando pequeños chorros gemelos de sangre dorada saliendo disparados esta vez seguida de una onda de choque explosiva por la fuerza de la patada, lo que lo obligó a voltearse en el aire y presionar sus pies contra el suelo, cavando algunas trincheras anchas cuando se detuvo a media milla de donde estaba. Había sido golpeado. Uf, ¿cómo diablos hizo eso? La deidad de cabello oscuro no pudo evitar murmurar, teniendo esa extraña técnica de lucha usada en él 2 veces ahora, mientras se agachaba. La sensación en ambos brazos volvió poco después. Dura lo suficiente, y te lo contaré todo. La cabeza de Hades giró hacia atrás cuando escuchó la voz de Beerus detrás de él. Sus ojos oscuros se abrieron de nuevo cuando vio a Beerus poco más de 1 metro por encima de él con la pierna levantada hasta el hombro para otro ataque. El puro instinto más que nada lo salvó allí, cuando rodó como un tonel fuera del camino justo cuando la pierna de Beerus se balanceó hacia abajo como el hacha de un verdugo, su pie impactó contra el suelo y arrojó una gran cantidad de escombros por todas partes, como un 10, debajo de él se formó un cráter de 1 metro de ancho y profundo. Planeo hacer algo más que lo último, hermano. Hades gritó emocionado, poniéndose de pie justo afuera del cráter recién formado. Será mejor que te prepares, porque estoy regresando. No te vuelvas arrogante ahora, Hades. Ya tengo suficiente de eso en mis largueros con Zeus. Beerus bromeó en tono de broma, comenzando a divertirse más entrenando con Hades, mientras saltaba del agujero que había hecho y se enfrentaba a su hermano. Los dos intercambiaron golpes en espacios cerrados mientras comenzaban a luchar alrededor del área, lanzando golpes salvajes y patadas brutales en la dirección del otro. Ambos se reflejaron el uno al otro por un momento mientras formaban múltiples cráteres más pequeños a su alrededor por la fuerza detrás de sus golpes, bloqueando y desviando lo que el otro lanzaba, algo que claramente era mucho más difícil para Hades, pero él ni siquiera hizo una mueca. No importa cuántas veces sus huesos divinos traquetearon y temblaron por los golpes que detuvo, por supuesto, Hades no pudo seguir así y finalmente se soltó saltando hacia atrás antes de que una de sus extremidades se rompiera como una ramita. Sin embargo, no estaba fuera de peligro, ya que Beerus lo volvió a enfrentar casi de inmediato en un buen mano a mano a la antigua.
Hades nuevamente se mantuvo lo suficientemente bien, pero dejó que algunos golpes se le escaparan esta vez cuando Beerus explotó su guardia imperfecta, asegurándose de lanzar algún consejo ocasional cada vez que lo castigaba por un movimiento en falso, aunque ciertamente lo hacía bien. Trató menos crudamente que lo que había hecho con Poseidón. Principalmente porque el primero no había hecho nada para molestarlo. El combate continuaría durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo que el anterior, y en ese tiempo, a diferencia de Poseidón, Hades logró darle 2 golpes increíblemente oportunos mientras absorbía todo lo que le dijo sobre sus puntos débiles. Uno fue una buena patada en el cuerpo que lo dejó sin aire, y el otro fue un codazo agudo en la barbilla que pareció sorprender tanto a Hades como a él por cómo salió de la nada como él, siendo empujado hacia atrás. Sin embargo, al final, Hades todavía fue superado y estuvo a la defensiva durante casi la mayor parte del combate. Independientemente, Beerus estaba bastante satisfecho con lo que vio de Hades cuando terminaron. Se atrevería a decir incluso un poco orgulloso de cómo su hermano favorito estaba yendo en su entrenamiento, mientras le agradecía por el entrenamiento y se desmaterializaba con una expresión satisfecha y satisfecha, prometiendo traerle al próximo de sus hermanos para probarse contra él. Esa resultó ser Demeter. A diferencia de Hades, ella en realidad le preguntó por qué el cambio repentino de lo que dijo originalmente, todo mientras tenía esta mirada desconcertante hacia ella mientras lo miraba. Uno que en realidad parecía envidioso por alguna tonta razón, ya que la escuchó murmurar en voz baja que iba más allá de lo que ella hizo. Probablemente no podría haber dejado de escuchar esas tonterías dignas de broma antes de tener un aneurisma sobre a dónde llevaría probablemente esa conversación, y lograr que ella se concentrara más en el combate y menos en hablar de algo que preferiría no discutir. Después de todo, probablemente recibiría una dosis completa de esta mierda en la que desafortunadamente se había metido cuando finalmente tuviera a Hera frente a él con lo engreída que probablemente estaba ahora. En cuanto al mástil en sí, cuando Demeter finalmente puso sus pensamientos en otros temas, Beerus no quería formar parte de él mentalmente y lo enfrentó. 2 cosas se hicieron evidentes. La primera, fue que ella era más astuta de lo que él creía, ya que usaba el cambio de forma para sus ataques y combos más que cualquiera de sus hermanos combinados y estuvo peligrosamente cerca de atraparlo muchas veces dado lo mucho que estaba sosteniendo. Espalda. El mejor ejemplo fue cuando esquivó una de sus patadas y se transformó en un águila para volar cerca y arañarle la cara, luego se transformó en una serpiente para deslizarse alrededor del brazo que él levantó para aplastarla, antes de convertirse en una mosca, para evitar su agarre de la mano. Todo lo cual la puso justo en su parrilla mientras se transformaba de vuelta a la normalidad en medio del swing de un bellamente ejecutado dropkick en el aire del que Beerus se vio realmente obligado a usar la teletransportación para escapar. Toda una hazaña teniendo en cuenta que prefería usar sus propios reflejos naturales en lugar de la teletransportación, por lo que lograr que los usara en defensa en lugar de en ataque era digno de un pequeño elogio. Lo segundo que se hizo evidente fue que, si bien estaba mucho mejor concentrada cuando estaba en combate, Beerus aún podía detectar momentos en su entrenamiento en los que Demeter se convirtió en víctima de esa distracción que todavía parecía acosarla. Incluso si no era tan malo como lo había sido antes, claramente todavía estaba allí cuando su mente parecía divagar por el más breve de los instantes en el combate cada vez que parecía que no podía romper su defensa. Algo por lo que la hizo pagar cada vez con un golpe aturdidor o contundente en el torso o las piernas, y en la más atroz de estas ocasiones, le golpeaba un punto de presión en la frente para noquearla por su descuido. Algo que solo había hecho 2 veces, aunque preferiría no tener la oportunidad de hacer eso en absoluto. Al final del tercer combate, que también fue tan largo como los 2 últimos, él le dio un pequeño cumplido por sus esfuerzos, ya que en general lo había hecho bien contra él, aparte de ese defecto de carácter que todavía tenía y que era un poco un perjuicio para ella. Ella le dio un rápido abrazo de gratitud a cambio, lo que casi se volvió cómico cuando trató de darle otro beso en algún lugar de su rostro, no le importaba dónde, y él la agarró por los hombros y la hizo girar antes de que ella pudiera. ¿Podría esta vez? Probablemente sea mejor si vas a buscar a Estia por mí, ahora. No querríamos hacer esperar a nuestra querida hermana ahora, ¿verdad? Beerus le dijo rápido, no dispuesto a lidiar con más mierda de besos en la cara si pudiera. Bien, él captó el puchero de decepción que ella había hecho por no poder volver a besarlo, y francamente, no quería saber hasta dónde llegaría si lo hacía, ya que solo el pensamiento lo hizo él se estremece mentalmente. Doblemente cuando su bastarda entrepierna hormigueó de nuevo como la de un maldito mocoso mortal adolescente que tenía sus malditas hormonas por todas partes. Te veré luego entonces, Beerus.
dijo, pareciendo revigorizarse con algún tipo de determinación, y él no se atrevía a querer saber por qué le preocupaba, mientras le lanzaba un beso con la mano antes de irse. Buen dolor, mientras ella desaparecía, él estaba empezando a pensar que la autocastración podría terminar siendo la norma para él si su cuerpo seguía siendo tan estúpido sin ninguna razón real detrás de eso de la que fuera consciente. Sin embargo, cualquier pensamiento de eso lo puso en un segundo plano cuando su hermana gemela, y francamente su hermana favorita, Hestia, apareció ante él un momento después. Su sonrisa era tan amable y agradable de ver como siempre, aunque estaba teñida de preocupación por él. ¿Estás bien, Beerus? Preguntó con las manos entrelazadas al frente y debajo de la cintura, sin dejar escapar la sonrisa, pero su preocupación era clara en su voz. Tal como estaba en sus ojos brillantes. Parecías bastante desconcertado después de regresar como ella lo llamó. La mayor de los 7 engendros del rey y la reina titán se sonrojó un poco, mientras tosía en su mano. Estoy bien, Hestia. No es nada de lo que debas preocuparte. Beerus le aseguró, y técnicamente no estaba mintiendo. Mentalmente estaba marcado, pero físicamente estaba completamente bien. A pesar de su gilipollas de órgano sexual. El antiguo dios del universo 7 no pudo irritarse con ella a pesar de que ella trajo la venganza de Hera incluso si lo intentó. Simplemente no estaba en él para hacerle eso a ella, lo cual era divertido si uno miraba hacia atrás en su pasado y veía todos los planetas que había volado sin preocuparse por las personas que perecieron, pero solo la idea de romperse hacia ella y potencialmente molestarla lo hizo sentir como si su estómago pudiera retorcerse en un nudo. Como si de alguna manera eso solo se sintiera más atroz para él que cualquiera de los errores que había cometido en su vida pasada. ¿Está seguro? Sí, lo soy. Después de todo, ella simplemente estaba recompensándome por mis esfuerzos, como dijo. Y me aseguraré de devolverle el favor mañana cuando sea su turno de entrenar conmigo. Bueno, si tú lo dices, respondió Hestia, que no sonaba del todo convencida, pero optó por dejarlo de todos modos, ya que estaba claro que su querido hermano quería dejarlo así, y ella no era más que respetuosa con sus deseos. Asegúrate de avisarme si alguna vez te sientes mal, ¿de acuerdo? Estaría más que feliz de prestarte toda la ayuda que pueda para animarte si la necesitas. Jeje. Eres demasiado amable, Hestia. Beerus en realidad se rió un poco en serio. Y lo dijo en serio, de verdad. En este punto, honestamente comenzaba a preguntarse si Hestia tenía un solo hueso egoísta en su cuerpo. En serio, nunca había conocido a nadie que se encontrara tan puro. Ni siquiera estaba usando esa aura suya y ya lo estaba haciendo sentir más a gusto. No duraría una vez que sacara a su último compañero de entrenamiento de la manada, pero estaba interiormente agradecido por ello, no obstante. Me aseguraré de tener eso en mente. Ahora bien, ¿qué tal si nos ponemos manos a la obra? Derecho. Ella asintió, manteniendo su sonrisa beatífica mientras cambiaban de tema, y se puso a la defensiva. Estoy listo cuando tú lo estés, querido hermano. De los 4 mástiles que atravesó, este tenía que ser el más singular en su mente. Dejando de lado que incluso él tuvo que obligarse a sí mismo a ir y atacarla, ya que al igual que Rea, o todos, la idea de lastimarla lo enfermaba, demostró ser una luchadora bastante hábil. Uno que se volvió peligroso a su manera peculiar, como descubrió, cuando en realidad comenzó a usar su aura normalmente tranquila y hogareña contra él de una manera más agresiva. Algo que la había llevado a tomar ventaja sobre él varias veces a lo largo del combate, sorprendentemente, mientras minaba su voluntad de atacar en un instante con su aura calmante, antes de golpearlo en la cara con un golpe de palma o golpearlo. Con una combinación practicada de empujones de palma y patadas ocasionales. En esencia, antes de que descubriera cómo contrarrestar lo que ella estaba haciendo, se las arregló para darle más golpes que nadie hasta ahora por una milla. Diablos, probablemente había aterrizado incluso más que Zeus en su primer combate entre ellos. Eso había cambiado rápidamente cuando él finalmente logró impulsar esa habilidad única de ella. Después de tropezar con su impresionante poder unas cuantas veces, descubrió su debilidad. Si la fuerza de voluntad de uno era lo suficientemente fuerte frente a eso, como más fuerte que la de ella, entonces podría resistirse por completo si así lo decidiera. Normalmente, bajo cualquier otra circunstancia, no lo habría hecho, ya que amaba esa sensación calmante y cálida que le producía. Sin embargo, el propósito de estos combates era verificar qué tan buenos se habían vuelto todos sus hermanos, probarlos y luego darles su mejor consejo para mejorar cuando encontrara sus fallas, por lo que criticó su aura en esta ocasión. Empujándolo con cierta dificultad, mientras avanzaba y comenzaba a presionar a su hermano favorito.
El resto del combate a partir de ahí fue justo estándar una vez que había superado su habilidad. Ella estaba casi al mismo nivel que Hades, si no un poco por encima, sin ese poder suyo por lo que él podía suponer, lo cual era bastante impresionante en su mente. Por supuesto, tenía que contener un intenso escalofrío cada vez que uno de sus ataques aterrizaba en ella después de ese punto, y escuchó sus huesos crujir o romperse por la fuerza que puso en ellos, ya que había dicho que no iría fácil con ella. Sin embargo, para crédito de Hestia, ella nunca gritó de dolor y simplemente lo tomó todo en la barbilla, recuperándose cuando pudo y volviendo a la pelea con él, asimilando todos los comentarios que ofreció en el camino. Algo que le valió aún más respeto por parte de él del que ya tenía. Cuando el combate finalmente llegó a su fin, Beerus permitió que Hestia también lo abrazara, solo que esta vez no tuvo que preocuparse por un beso no familiar en su camino, ya que su gemelo lo mantuvo simple pero relajante. Abrazar. Ella se fue poco después, despidiéndose de él con esa sonrisa soleada suya mientras se desmaterializaba de nuevo con su madre y los demás, probablemente sin Zeus. Estaba entrando en el tiempo de la tarde ahora y no pasaría mucho tiempo antes de que la noche cubriera el cielo. Beerus estaba a punto de comenzar a reflexionar si debería llamarlo un día temprano hoy y tomar una siesta antes de enfrentarse a Hera mañana, o si debería tratar de obtener un poco de entrenamiento de la verdadera forma divina antes de que cayera la noche, cuando se encontró con él. Con un fuerte golpe detrás de él. Uno que lo hizo darse la vuelta y mirar a los ojos a uno de los cíclopes que había salvado antes, que le sonreía de manera amistosa, mientras se elevaba en toda su altura a más de 25 pies de altura. Eres un maestro bastante bueno, Beerus. También te hice muchos movimientos elegantes por lo que vi, y este gran ojo mío ha visto bastante antes de que me arrojen al tártaro, déjame decirte ya. El cíclope, que si Beerus recordaba bien se llamaba Arges, lo felicitó genuinamente, aparentemente más que un poco impresionado con sus movimientos. HMPH. Gracias por los elogios, supongo. Beerus se encogió de hombros, no tan sorprendido de que uno de los hijos liberados de Gea pudiera haber comenzado a mirarlo en algún momento después de que él había mirado en su dirección antes. Sin embargo, ¿qué los trae a mí? Con lo animados que estaban todos antes, habría pensado que usted y su madre estarían discutiendo hasta el amanecer. Es gracioso que lo menciones en realidad. Mientras estabas teniendo tus entrenamientos, mamá nos contó a todos los detalles de lo que estaba pasando. Cada uno de ellos. Arges asintió con una mirada astuta mientras cruzaba los brazos sobre su amplio y robusto pecho mientras contemplaba al salvador suyo y de sus hermanos. Y tengo que decirte que mis dos hermanos y yo, Brontes y Estéropes, tenemos la manera perfecta de devolverte el dinero en poco tiempo. ¿Está bien? Beerus levantó una ceja, intrigado por el cíclope. Sí. Ya ves, mis hermanos tuertos y yo no somos realmente luchadores por decir. No me malinterpretes, podemos luchar, simplemente no es lo que nos atrae, a diferencia de nuestros hermanos mayores Briareus, Cotus y Giges. Esos muchachos serán una gran ayuda en el combate abierto, pero en cuanto a mí y a mis hermanos tuertos, nos gusta pensar en nosotros mismos como artesanos. No importa lo que quieras construir, podemos hacerlo. Arges explicó obedientemente con confianza. Solo su tono dejaba en claro que creía cada palabra, y que no era solo un mero alarde. Ya veo. ¿Te importaría decirme cómo eso podría ser útil? Beerus preguntó con curiosidad, mientras apoyaba sus manos en sus caderas una vez más. Con alegría. Los dientes de Arges brillaron mientras sonreía con dientes. Supongo que sabes acerca de tu pinchazo del arma preferida de un padre. Beerus asintió ante esto. Si bien no había visto personalmente la guadaña por sí mismo, Gea la había mencionado de pasada y de lo que era capaz. Bueno, da la casualidad de que sabemos el tipo de material utilizado para fabricarlo, y la magia que se necesita para forjar un artículo como ese. ¿Qué dirías si te dijera que mis hermanos y yo podríamos forjarte a ti y a un par de otros algo similar? ¿Elementos con sus propios poderes únicos para nivelar el campo de juego? Bueno, yo diría que tienes mi atención, al menos. Beerus respondió con una sonrisa, una que Arges reflejó fácilmente. Bueno, ¿cómo es esto para llamar la atención entonces? También podemos construir una base de operaciones adecuada en un lugar más seguro. Uno que no tenga que preocuparse por la mirada que todo lo ve de Cronos y con nuestra ayuda, es menos probable que este lugar para ser descubierto por ese Pankiperión si logra encontrar el camino de regreso aquí. De acuerdo, ahora el ex-destructor del séptimo universo estaba bastante interesado. Sigue. Te escucho. Es una montaña enorme a varios cientos de millas de aquí. De hecho, es la única montaña que conozco en todo el universo que es más grande que Otris. Continuó. Su pico penetra profundamente en los cielos.
Tanto es así, que está completamente fuera del alcance de Cronos usando el trono de nuestro padre bastardo. Esa cosa solo le permite mirar hacia abajo sobre la extensión infinita de la tierra y el mar ilimitado, debido a él. No ser capaz de usar todo su potencial. Nadie más que nuestro padre, o alguien vinculado al dominio del cielo, puede tener una visión absoluta en todas partes con él. Algo que él simplemente no tiene, incluso ahora, según Ma. Bueno, eso respondió a su pregunta de cómo Arges sabía esto, de todos modos. Beerus se mordió la lengua desde allí y permitió que el cíclope continuara, lo cual hizo felizmente. En cuanto a Hyperion, bueno, solo dame a mí y a mis hermanos unos días en la montaña en cuestión y podemos construir algo que lo mantenga a raya, incluso si no puede evitar que eventualmente los encuentre. Entonces, el único ojo de la criatura pareció brillar. Ah, y no te preocupes de que el nuevo lugar no sea tan duradero para cualquier entrenamiento que quieras hacer. Incluso sin la ayuda de mamá, por lo que recuerdo, esta montaña era lo suficientemente dura por sí sola como para aguantar un fuerte golpe de Kotus y no romperse por el impacto. Agregue un poco de ayuda de Ma encima de eso, y esta cosa será esencialmente irrompible de arriba a abajo. Diablos, dudo que comience a temblar un poco hasta que esté cerca de reventar una verdadera forma divina para ti mismo. Una vez más, Beerus no escuchó más que absoluta confianza en el tono de Arges al hablar. Ni una sola vacilación para indicar que podría estar mintiendo o que no sabía de lo que estaba hablando. Estaba siendo sincero. Y aunque una pequeña parte de él se preguntaba por qué Kotus había golpeado esta montaña en el pasado, honestamente no le importaba lo suficiente como para preguntar al respecto. Todo lo que necesitaba saber era que aparentemente podía soportar un golpe de uno de los Hecatonqueires sin protección adicional de Gea, lo que considerando el inmenso poder que sentía dentro de cada uno que empequeñecía al suyo actualmente, era toda una hazaña. Entonces, ¿qué dices, Beerus? ¿Estás dispuesto a cambiar el escenario por lo que te acabo de contar, o preferirías quedarte aquí y continuar como está? Depende de ti. De cualquier manera, nosotros todavía estaremos forjando esas herramientas para ti cuando podamos, así que no tienes que preocuparte por eso si te niegas. El dios de cabello púrpura reflexionó sobre esto brevemente, antes de encogerse de hombros una vez más cuando tomó una decisión. Uno que, si todo lo que le acababan de decir fuera exacto, le hiciera obvia su elección. Diría que soy un juego, siempre y cuando este lugar sea como lo describe. Confía en mí, lo es. No te arrepentirás de mudarte allí. Solo dame a mí y a mis hermanos un par de días para arreglar las cosas para ti, y deberías estar listo para irte. Supongo que tienes una forma de ir y volver sin que te atrapen. Sí. Solo desmaterialízate hasta la cima de la montaña, ocúpate de nuestros asuntos y luego materialízate aquí abajo. Tan fácil como puede ser, Cronos no verá nada. Bastante justo entonces. Debería haberlo adivinado. Ya sea que alguien más lo hiciera por ellos o que ellos mismos lo hicieran, teletransportarse de un lado a otro era el curso de acción más lógico allí. Está bien, supongo que eso está resuelto entonces. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta enorme montaña, suponiendo que tenga una de todos modos? Arges simplemente pronunció dos palabras en respuesta, que para los oídos de Beerus parecían tener una gran cantidad de peso detrás de ellos mientras pronunciaba el nombre de su futuro nuevo hogar. Uno que, aunque todavía no lo sabía, se convertiría en la única y verdadera residencia de su familia en la eternidad por venir. Monte Olimpo. Fin Cat 15.